Bueno, tengan muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por estar aquí acompañándome en esta última tutoría. La tutoría número 4, ¿verdad? Y que ya pronto van a hacer ustedes el último trabajo. Eh, bueno, recordarles que se está grabando, ¿verdad? Por aquello, la sesión. Antes, en otras ocasiones, se grababa y se subían los enlaces de las grabaciones. Sin embargo, ahora eso se eliminó por el motivo de que, de como para insistir en el estudiantado para que, este, participen, ¿verdad? En las tutorías. De muchos lo que hacían era nada más esperar la grabación y no se, y digamos, no venían y no se metían, digamos, no se conectaban. Estamos. Ok. Por otro lado, recordarles que el proyecto número 4, ¿verdad? Ya abre, si Dios quiere, el próximo lunes. Va a tener un valor de 3.5. Abre el lunes, bueno, tipo 9 de la mañana por ahí, y va a cerrar el sábado 8 de agosto. Entonces ahí como para que ustedes lo tengan ahí presente. La verdad, bueno, muy contento con ustedes porque siento yo que se han acomodado muy bien. A veces, digamos, hay otros grupos que o bien que no podían descargar, digamos, el documento, o a veces, digamos, enviaban, bueno, documentos en blanco, ¿verdad? Digamos, a veces ha pasado eso, algunos estudiantes, o digamos, no se apegan directamente a las instrucciones. Sin embargo, pues ustedes, por dicha, se han acomodado muy bien. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto. Sí he notado que algunos estudiantes no han entregado todos los trabajos, sobre todo los primeros que valían como menos, pero a veces eso es, echarse la soga al cuello, como dicen, ¿verdad? Por ahí, por el motivo de que puede hacer que de que a última hora les vaya a hacer algún punto, les vaya a hacer falta algún puntito, ¿verdad? En ese caso. Entonces, si, bueno, ya digamos este último proyecto que viene, que vale tanto, ojalá digamos en ese caso que todo lo puedan entregar sin ningún problema. Recuerden también que las notas aparecen cada 15 días. Entonces, digamos, ahora el sábado se cumplen 2 semanas, ¿verdad? El sábado primero se cumplen 2 semanas de que ustedes, entregaron el proyecto 3, pero, esas notas se liberarán el próximo lunes 3 de agosto. Entonces, a veces, digamos, me escriben, ¿qué problema? Es que yo hice tal tarea, tal trabajo y no veo reflejada todavía la nota. Recuerden, sí, que nosotros pues trabajamos así. Aunque se hayan terminado de revisar las tareas, siempre se da un tiempo prudencial y todas las tareas se van a liberar las notas el mismo día. Entonces, ahí como para que estén tranquilos en ese sentido. Ok.
Vamos a ver un momentito. Me dicen por favor si se está compartiendo la pantalla. Ok, muchas gracias. A ver. Bueno, entonces dice pensar, repensar el pensamiento y la convivencia. Mi nombre, ¿verdad? Alejandro Guevara. Repensar la inteligencia y las acciones necesarias para la solidaridad. ¿Verdad? El curso de generales de la UNED. Componentes de comprensión lectora y pensamiento crítico. Ok, dice índice de contenidos. ¿De qué trata esta presentación? Bueno, en la sección A dice que sería repensar la inteligencia, qué es la inteligencia, sus características y los tipos que permiten resolver problemas cotidianos. La sección B, ficciones necesarias para la solidaridad, como el lenguaje y las construcciones colectivas, hacen posible la cooperación a gran escala. El cierre, síntesis e integración, conexiones entre pensamientos y convivencia, glosario y bueno, a veces digamos ahí aparece una autoevaluación. Ok, la sección A, repensar la inteligencia. Ok, dice, ¿por qué repensar la inteligencia? Dice que durante buena parte del siglo XX, la inteligencia se asoció casi exclusivamente al desempeño académico y a un número, el coeficiente intelectual. Esa visión resultó insuficiente para explicar por qué personas con buenos resultados escolares no siempre resuelven bien los problemas de la vida cotidiana. Hoy se entiende la inteligencia como una capacidad amplia, pensar, adaptarse y actuar de forma eficaz frente al entorno. Repensarla implica preguntarse para qué sirve, pensar bien y no solo cuánto se sabe. Eh, ideas claves. Dice, la inteligencia no es un dato fijo, es una capacidad que se ejerce y se pone a prueba frente a problemas reales. Entonces, bueno, la pregunta, ¿por qué es necesario repensar las ideas? Ahí, digamos, se podría pensar, dice que se van a evitar sesgos. A veces se presentan sesgos, excesos de confianza. Tal vez, digamos, esto tal vez va a ayudar en lo que es repensar la inteligencia. Muchas veces creer que siempre tenemos la razón eh, frena el crecimiento personal y profesional. Son todas aquellas personas a veces que creen que siempre, digamos, por lo general, van a tener la razón y que nunca se equivocan. Podría ser que una adaptación
a nuevos contextos. Eh, Dice que podría ser las reglas sociales, lo que son reglas tecnológicas o laborales. Dice que pueden llegar a cambiar y exigen actualizar métodos obsoletos. Por ejemplo, digamos en educación, los que tenemos ya tamaño poquito, digamos, de trabajar, iniciamos, digamos, como una clase completamente magistral, con la pizarra, tiza, ¿verdad? Borradores, y poco a poco, pues, o sí, tuvimos que empezar, con todo lo que eran los avances tecnológicos para, para lograr, digamos, en ese caso, adaptarse, ¿verdad? Digamos, a los cambios que se presentan, digamos, constantemente. Hay personas a veces que no les gusta actualizarse o simplemente, pues siempre dan o digamos siempre trabajan igual, no digamos se preocupan por una actualización o digamos en ese caso por ver que hay nuevo, sino que siempre pues se creen digamos que siempre digamos es igual. Incluso hay profesores que incluso manejan los mismos folletos todos los años, incluso con tareas, con trabajos cotidianos, ¿verdad? Y pues todo esto viene a desmejorar bastante todo lo que es, digamos, esa actualización que debe presentar, digamos, en ese caso la persona. Se podría estimular a la creatividad, un cuestionamiento de todo lo establecido, permitir hallar soluciones originales, podría ser, digamos, a problemas cotidianos o complejos. Ok. Dice, sección A, pensar para vivir mejor. El punto de partida es una pregunta práctica. ¿Para qué nos sirve pensar mejor en la vida diaria? Las primeras pruebas de inteligencia surgieron a inicios del siglo XX. A principios del siglo XX para identificar a estudiantes que necesitaban apoyo escolar adicional. Con el tiempo, ese uso inicial se amplió a la sección educativa y laboral, lo que generó tanto beneficios como críticas. La discusión actual no niega el valor de esas pruebas, pero insiste en que no agotan lo que significa ser inteligente. Un dato ahí, digamos, histórico, podría ser las primeras escalas de inteligencia buscaban un fin escolar concreto, detectar necesidades de apoyo, no clasificar personas de forma permanente. Ok, ahí lo que es, digamos, bueno, directamente tal vez en educación, ahí digamos uno podría pensar en dar, digamos, a todos como un mismo rango, ¿verdad? Como hemos hablado en otras tutorías, que a veces, digamos, ya es incorrecto, algunos llamativos que se le dan a ciertas personas, sino, digamos, como tratar como de encajarlos más, digamos, a la sociedad. De hecho, hasta es incorrecto decir, digamos en ese caso, que la persona tiene necesidades específicas, ¿verdad? Ya digamos por lo general, no se va a decir, digamos, así, sino que pues tratar, digamos, como que la persona se sienta dentro, ¿verdad? Completamente dentro
del grupo social. Esto podría ayudar también un poco lo que es en la toma de decisiones. Este, a veces, por ejemplo, digamos, bueno, evitar hacer compras o actuar de forma impulsiva, ¿verdad? Podría ser em, una planificación también en la vida. Em, Hay que pensar también en lo que es la parte de relaciones personales y la comunicación. Pausar antes de responder. Muchas veces hay personas que actúan de acuerdo, digamos, a su temperamento. Y a veces, bueno, no siempre, pero muchas veces las personas se arrepienten, ¿verdad? Después de que han dicho o han este, reaccionado de una forma negativa. Después, digamos, a veces se arrepienten o a veces pues dicen que no hay arrepentimiento. Dice que, bueno, en esta parte lo que es también una escucha empática, ¿verdad? Prestarle atención, ahora digamos que estamos con este boom de los celulares y todo esto, muchas veces pues se trata de conversar con alguien y resulta que la persona ahí, apegado completamente al celular, esto podría causar una, una comunicación, digamos, incorrecta o puede acarrear también muchos, problemas. Luego dice que también es importante analizar la información que recibimos, sobre todo en redes sociales, qué tan cierto es, qué tan falso es, ¿verdad? Que uno tenga, digamos, esa reacción crítica para uno poder, en ese caso, lograr identificar qué es, digamos, lo correcto, qué es, digamos, en ese caso, lo falso. Evitar, digamos, que a uno lo manipulen. A veces, digamos, en la familia, la sociedad, las redes sociales, quieren, digamos, una manipulación, y tal vez guiarnos a nosotros a que hagamos lo que ellos en ese caso desean. Luego tenemos lo que es en la parte de la salud mental y el bienestar. Dice que replantear pensamientos negativos, o tratar, digamos, de tomar los pensamientos negativos o aquellas frases negativas que nosotros recibimos y convertirlos en una frase positiva, ¿verdad? Que usted no puede, que usted no sirve, decir uno, yo sí puedo, yo tengo la capacidad, y no quedarse solamente escuchando todo lo que es la parte negativa, todo lo que nos dicen a nosotros. Dice que también pues tratar de reducir en ese caso la ansiedad. eh, a veces, digamos, la ansiedad nos hace nublarnos, ¿verdad? Completamente. Entonces, en ese sentido, pensar que uno o quitarse ese velo negativo, ese problema que nos está hundiendo, tratar de sacarlo a flote. Ok, dice, una capacidad puesta a prueba. Eh, Medir la inteligencia mediante un solo número facilitó comparar resultados, pero simplificó en exceso un fenómeno complejo. La investigación posterior mostró que el desempeño en pruebas estandarizadas no predice por sí solo el éxito en la vida profesional o personal.
Aparecieron entonces otras formas de entender la inteligencia, ligadas a la resolución de problemas concretos y al manejo del entorno social. Esta ampliación del concepto es la que da origen a las secciones siguientes. En síntesis, dice que de medir un número se pasó a observar comportamientos, cómo resuelve una persona los retos que la vida le presenta. Bueno, para nadie es un secreto que ahora que están regresando nuevamente las pruebas, ahora digamos que se les llaman las pruebas estandarizadas, pues esto va a causar una gran conmoción en toda la comunidad educativa, sobre todo en estudiantes de décimo y undécimo año, ¿verdad? Que ya se depende de un número, de que otra persona, digamos, en ese caso, este, mm, depender, digamos, del criterio de otra persona. Por ejemplo, digamos, en lo que es la redacción, que este año nuevamente regresó, cuántos estudiantes logran, digamos, en ese caso, salir adelante, ¿verdad? Con lo que es la prueba esta estandarizada, o cuáles se quedan rezagados precisamente porque tienen demasiado estrés, ¿verdad? O digamos que tienen demasiada ansiedad. Muchas veces los estudiantes saben, pero lamentablemente, debido, digamos, a las presiones sociales del colegio, de la familia, ¿verdad? A veces más bien lo que hacen es que se bloquean. Este, por ejemplo, hace poco se hizo una prueba diagnóstico y resulta que una de las materias que salió muchísimo más baja precisamente fue la de español, por el motivo de que los estudiantes, ellos, de ahí, ahora nos cuesta mucho leer, nos cuesta retener, nos cuesta analizar, comprender, ¿verdad? Digamos un texto. Ustedes pueden observar los textos ahí que salen y son enormes, ¿verdad? Y de ahí pues les hacen solamente una pregunta. Para este año, bueno, van a traer 60 de selección única, y la selección única ya no va a traer 3 ítems, sino que son 4. Entonces todo esto causa un poco ahí como de desespero, digamos, en los estudiantes. Entonces, digamos, pues por eso ahí se habla, digamos, un poco acerca de lo que es el desempeño en las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Y que muchas veces lo pierden precisamente por la parte de tensión, por la parte de ansiedad, por la parte, digamos, de la negación y de no creérselo, ¿verdad? Ok. Dice, las características de la inteligencia, panorama. La inteligencia reúne varias capacidades que trabajan juntas, no una sola habilidad aislada. Incluye la capacidad de aprender de la experiencia y ajustar el comportamiento a partir de ella. Incluye también la capacidad de reconocer un problema y organizar los recursos disponibles para resolverlo, y suponer flexibilidad, la posibilidad de cambiar de estrategia cuando la primera no funcionó. Rasgos: aprender de la experiencia, reconocer problemas, organizar recursos y cambiar, digamos, en ese caso de estrategia. Este, bueno, por ejemplo, digamos la inteligencia dice que es la capacidad, en ese caso, de pensar, aprender de la experiencia y resolver problemas, adaptarnos, en ese caso, al entorno. Muchas personas a veces prueban solamente una vez
y como ya no les resultó, pues creen, digamos, que ya no son buenos o no sirven, digamos, en ese caso para, para dicho, para hacer frente, digamos, a dicha situación. Dice que hay que expresarse a través de rasgos claves, lo que es el aprendizaje, razonar, ser creativos. Luego de ahí dice que, por ejemplo, lo que es, digamos, aprender a escuchar, aprender, digamos, a ser flexible, eh, tratar de eliminar un poco esto del adultocentrismo, ¿verdad? Que solo los adultos tienen en ese caso la, este, como la razón. Y muchas veces lo que dicen los jóvenes y los niños, los adolescentes y los niños, como que no importa, digamos, en ese caso para el adulto. Tomar de lo que son las amistades y las familias, lo bueno, lo positivo y hacer a un lado lo negativo, digamos, en ese caso que nos digan. Dice que aprender de la experiencia significa adquirir conocimientos a través de la vivencia directa y la reflexión. Aquí tal vez se puede aplicar eso que se dice que nadie escarmienta por cabeza ajena, ¿verdad? Entonces, digamos, si uno probó y uno ve que no le resultó, pues no, digamos, dejar aquello, sino, digamos, en ese caso, tratar de buscar otras salidas, otras, digamos, otras posibilidades para salir, digamos, en ese caso, avante. Podría ser, digamos, bueno, muchas veces las simulaciones del trabajo podría, digamos, ayudar. eh, Cambios de juegos de rol para lo que es, digamos, la empatía. ¿Cómo me comportaré yo si fuera mi hijo, si fuera mi hija, o si fuera mi hermana, mi hermano, ¿verdad? Pequeñito, o cómo fui yo, ¿verdad? También. Eso, digamos, ayuda un poco como a comprender. Bueno, lo que son trabajos en equipo podría ayudar también aquí a resurgir, escuchar lo que son los consejos, no quedarse uno solamente con lo que uno en ese caso cree. Ok, un momentito. Disculpen, ya regresé. Me estaban haciendo una pregunta. Ok, sí, digamos, lo que son, bueno, prácticas profesionales, analizar errores propios tras un proyecto real, siempre mantener un diálogo. eh, Muchas veces, digamos, una persona se le habla y tal vez, digamos, lo que hace es que se ofende. Entonces, a veces lo que se hace es que uno trata como de no tocar problemas, digamos, con esa persona o así, porque uno está manteniendo ese temor, ¿verdad? De que tal vez, digamos, vaya a dar pie como a un problema. Entonces, pues analizar todo este tipo de situaciones, vean qué bonitos los rasgos, aprender de la experiencia. eh, Hay que reconocer los problemas, tratar, ¿verdad?, de solucionarlos, organizar, digamos, en ese caso, recursos, cambiar las estrategias, y es que no nos
funcionaron. Ok. Dice, este, aprender de la experiencia. Una persona inteligente ajusta su comportamiento futuro a partir de lo vivido, en lugar de repetir siempre la misma respuesta. Este aprendizaje no depende únicamente del estudio formal, también ocurre en el trabajo, en la familia y en la vida en comunidad. Aprender de la experiencia requiere prestar atención a los resultados de las propias decisiones. Es junto con la adaptación uno de los pilares de lo que más adelante se llamará inteligencia práctica. Un ejemplo ahí cotidiano, quien corrige su forma de organizar el tiempo después de llegar tarde varias veces está aplicando esta característica, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, una persona se quejaba porque en su trabajo cada 3 días le daban una carta de amonestación, pero de ahí seguía, digamos, repitiendo eh, el mismo patrón. Entonces ahí, digamos, había que pensar, bueno, si es que hay presas, si es que me atraso, si es que tengo que atender a mis hijos, si tengo que dejar algunas obligaciones hechas en la casa, tratar de poner el reloj un poquito más antes, ver qué días es que se hacían más presas, entre otros, ¿verdad? Pero no centrarse nada más de, es que el jefe no, yo le caigo mal. O a veces también nos comparamos mucho con otros compañeros y decimos, pero esa compañera siempre llega tarde, de como es mujer nunca le dan carta, pero yo como soy hombre, de ahí no, eso hay que superarlo y verse por uno mismo, no digamos por el otro, y el otro que se la juega a ver si le dan carta, si no le dan carta, a uno lo que le interesa es, digamos, en ese caso puede resurgir o digamos mantenerse a flote uno mismo. Ok, dice, reconocer problemas y organizar recursos. Antes de resolver un problema es necesario reconocerlo con claridad. Muchas dificultades persisten porque no se identifican a tiempo. Organizar los recursos disponibles, el tiempo, la información, apoyo de otras personas, es la segunda parte de este proceso. Esta característica explica por qué dos personas con conocimientos similares pueden obtener resultados distintos ante el mismo reto. La diferencia suele estar en la forma de planificar la respuesta, no solo en la cantidad de información que se posee. Una idea clave, conocer no basta, la inteligencia también implica saber organizar lo que se conoce para actuar. Por ejemplo, digamos aquí, dice que dos personas con los mismos títulos, con las mismas facultades, pueden, digamos, enfrentar problemas de forma diferente. A veces hay personas que son muy pasivas, ¿verdad? A veces hay personas que son como muy explosivas, ¿verdad? También, este, podría ser, bueno, digamos, como dicen por ahí el dicho, ¿verdad? Ni tanto que queme el santo, ni tampoco que lo alumbre. Una persona a veces demasiado pasiva suele, digamos, a recibir burlas, señalamientos, es como el conejillo de India, ¿verdad? No le hacen caso, lo tratan como en el vacilón, pero una persona demasiado explosiva, lo mismo. De ahí, nadie le habla, todo el mundo le tiene miedo, está expuesto a problemas, a gritos, incluso pueden llegar a caer hasta los golpes, ¿verdad? Entonces siento yo que todo tiene que tener como su medida. Hay personas, digamos, que son como muy estrictas. Bueno, muchas veces estas personas, que son explosivas, que son como serias y todo el asunto, son como los que las empresas buscan precisamente como para jefaturas y así, porque necesitan alguien como de carácter duro,
¿verdad? Aunque tal vez, digamos, el resultado no siempre sea como el mejor. Dice, ejemplos prácticos. Por ejemplo, a veces, digamos, se puede presentar una baja tal vez en las ventas. Ahí podría ser la reducción de ingresos trimestrales. Se podría ver, digamos, en ese caso afectado. Se organizan recursos asignando al equipo de marketing para analizar la competencia y relanzar campañas con un presupuesto previamente aprobado. Bueno, ahí me disculpan que yo me centro mucho en educación, de como es, digamos, el área de uno, pero si ustedes quieren participar con algunos otros ejemplos, bienvenidos. Por ejemplo, una profesora de español comentaba que los estudiantes, bueno, que trabajaba ya en San José, dio a entender como con la ultra, ¿verdad? Que por ahí estaba como la ultra. Y dice que resulta que los chiquillos se fugaban de todas las clases, pero cuando les tocaba español, resulta que se les llenaba, ¿verdad? Se les llenaba, digamos, el aula. Ella comentaba, bueno, que ella pues de vez en cuando les hacía juegos, les daba confititos, les hablaba bonito. Entonces yo siento que tal vez esas eran las estrategias que ella tenía, que los estudiantes las veían y que los enamoraba a la clase de ella, a pesar de que a otras clases tal vez, digamos, no asistían. Entonces, digamos, ese es el asunto, tratar como de buscar, este, qué puedo hacer yo como para atraer, ¿verdad? Como en el caso de este ejemplo de las ventas, qué puedo hacer yo, digamos, para vender más. Incluso, digamos, ahí en noticieros en Europa estaban perdiendo mucha, mucha gente ya no los veía. Entonces ustedes pueden averiguar, bueno, qué hicieron ellos como para atraer la atención de la gente, ¿verdad? Bueno, con el permiso, con el perdón de ustedes, pero digamos, ya iban dando la noticia y muchas veces se iban desprendiendo de prendas de vestir. Entonces, claro, donde empezaron a hacer esto, ya empezó a subir ahí un montón, ¿verdad? Todo el mundo viendo ahí las noticias, las muchachas, muchachos ahí, ¿verdad? Con tal, digamos, como de subir, la gente, digamos, que los estaba mirando. Claro, esos son casos extremos, ¿verdad? Completamente. Dice, muchas veces lo que son los retrasos. Sí, por un caso, de ahí uno siempre llega tarde al trabajo, o digamos, alguien necesita hablar con uno y uno, da como alas al asunto, ¿verdad? Como para no atender. Ahí, digamos, se puede presentar un gran problema, ¿verdad? O tal vez, digamos, van a ver como que uno no presenta ese interés, ¿verdad? Completamente ese interés. Este, ahí podría ser, bueno, lo que son las llegadas tardías, que ya estuvimos hablando de eso. Eh, una fase ahí tal vez como de proyectos comunitarios, tratar, digamos, como de llevar un ambiente laboral agradable, aunque a veces, digamos, cuesta, sobre todo si uno está en lugares donde es como mucha gente. Hace poco en otra asignatura se mandaron trabajos en grupo. Bueno, yo en lo personal a mí no me gustan. A mí me gusta mejor trabajar solo, pero hay ciertas asignaturas que casi es como obligatorio hacer trabajos en grupo. Y resulta que una chica le correspondió ahí con 5 estudiantes más. Tenían que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y todo el asunto. Y resulta que solo ella hablaba en el chat.
nadie, se escuchaban los grillos ahí, ¿verdad? Y entonces al final de cuentas, la tutora tomó la decisión de pasarla, digamos, a otro grupo. En ese otro grupo ya sí trabajaban, sí se organizaban. Entonces a veces esto causa un poco de tensión, disconformismo, ¿verdad? Al ver, digamos, como que no se valorara el trabajo o digamos la actitud que uno tenía positiva, ya se la pisotean, ¿verdad? Ahí, digamos, los demás estudiantes. Ok, dice, flexibilidad para cambiar de estrategia. La rigidez mental, insistir en la misma solución aunque no funcione, es uno de los obstáculos más comunes para resolver problemas. Em, Qué sé yo, digamos en este caso, ahí se podría pensar de que tal vez un padre de familia o una madre de familia, todos los problemas reaccionan violentamente, les pegan gritos a los chiquillos, ¿verdad? A los adolescentes, en el peor de los casos se les van encima a pegarles, ¿verdad? Este, y siempre esa es la solución para el problema. Entonces, pues tratar ahí como de cambiar, dicha estrategia, ¿verdad? Y ver tal vez alguna otra que le funcione, digamos, más. Dice, la flexibilidad permite abandonar una estrategia que fracasa y ensayar una alternativa. Hay personas que son tan rígidas, ¿verdad? Como hemos hablado en otros momentos. Papá es el que manda en la casa, él es el que dice qué se hace, qué no se hace, quién viene, quién no viene a la casa, ¿verdad? A quién le tenemos que hablar, a quién no. Entonces, digamos, ser tal vez, digamos, en ese caso, un poco flexibles, ¿verdad? Dice, esta capacidad se relaciona directamente con la fijeza funcional, que se explicará, digamos, más adelante. Cultivar la flexibilidad implica tolerar cierta incertidumbre mientras se prueban nuevos caminos. En síntesis, cambiar de estrategia a tiempo es muchas veces más útil que insistir con más esfuerzo en la misma estrategia o con la misma vía. Este, a veces, digamos, en las familias, qué sé yo, hay cambios. A veces, digamos, si la hija del vecino sale embarazada soltera, críticas, habladurías y todo el asunto, pero muchas veces cuando los tenemos nosotros en la misma familia, ya digamos hay como un cambio, ¿verdad? Si es una hija de uno, una sobrina o una hermana, hay digamos como un cambio como más sigiloso. Muchas veces somos muy dados a señalar, pero no nos damos cuenta, eh, eh, o no queremos ver los problemas a veces que tenemos en la casa. Somos muy dados a lo que es la no aceptación, la crítica, a burlas, ¿verdad? Eh, a veces, bueno, también ahora que se está dando esto de lo que es los géneros, ¿verdad? Y que a veces, digamos, hay personas o, digamos, criticamos a veces a compañeros, compañeras por sus gustos, sexuales o algo así. Y como decía un político hace unos años, dice, ¿quién en la casa no tiene, una persona con gustos sexuales diferentes? Y de ahí yo creo que todos tenemos familiares, o amistades como muy cercanas. Entonces, pues, de ahí, digamos, va también lo que es la flexibilidad y lo que es, digamos, en ese caso, la aceptación. Ok. Tipos de inteligencia más allá del aula.
Dice, junto a la inteligencia académica se reconocen otras formas de inteligencia orientadas a la vida cotidiana. Dos de ellas son especialmente relevantes para esta unidad, la inteligencia práctica y la inteligencia adaptativa. Ambas comparten un rasgo común, se manifiestan en la acción frente a situaciones concretas y no solo en pruebas escritas. Reconocerlas ayuda a valorar formas de inteligencia que no siempre se premian en el sistema escolar tradicional. Dos tipos centrales. Inteligencia práctica, resolver tareas concretas. Inteligencia adaptativa, ajustarse a contextos cambiantes, ¿verdad? Como les decía yo hace un rato, en educación, ¿verdad? El gran cambio que ha habido de las clases del año 2000 a la actualidad, ¿verdad? Que ha habido, digamos, un cambio muy grande. De hecho, digamos, eh, antes era como más estricto el asunto, ¿verdad? Los educadores como que tenían más potestad sobre los estudiantes. Ahora ya digamos, pues eso ha cambiado bastante. De hecho, también otra consejo, digamos, que nos dan es en la medida mayor posible que el estudiante llegue a sus propios conocimientos y que el educador sea como una guía. No, digamos, no darle todo a los estudiantes, más hoy que tienen tantas herramientas, ¿verdad? Ellos pueden llegar como a sus propias conclusiones. Em, Dice que, bueno, hay muchas inteligencias em, académicas o, digamos, kinestésicas, naturalistas, interpersonales, musicales, espaciales, intrapersonales, ¿verdad? Entre otros. Por ejemplo, digamos, una persona me dice, profe, dice, a mí no me cuesta nada lo que es la matemática, yo le hago a usted, bueno, todo tipo de operaciones. Pero dice, pero póngame a hablar a mí en público. Dice, yo no puedo. Dice, me trabo. Menos si hay una cámara o un teléfono grabando o algo, ya digamos, hasta ahí llego. Entonces, todo eso son precisamente facultades que muchas veces tenemos y que no nos damos cuenta o que tal vez digamos otros lo notan y a veces pues uno no. Por ejemplo, bueno, mis hijos me vacilan porque dicen que yo voy en el bus y cuando me ven ya voy conversando con el que está a la par. Bueno, yo tengo, digamos, esa facilidad, soy así como muy amistoso, como que no me cuesta mucho hacer este, amistad, digamos, ahí con la gente. Hay personas que les cuesta muchísimo, digamos, hablar de lo que son los bailes, lo que digamos, artesanía, em, las destrezas manuales, ¿verdad? También. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, una profesora de español, llegaba uno, iba a ver uno la novela Marianela de Benito Pérez Galdós y resulta que mira la pizarra, un gran dibujo, ¿verdad? Y en tiza y todo, ¿verdad? Ella lo había hecho. Y yo no sirvo para dibujar. Mis dibujos son una bola y cuatro palitos. Este, Hay personas que sí tienen, digamos, esa facilidad. Luego, bueno, lo que es, digamos, la agricultura. O un día de esos, un estudiante también me comentaba, me decía, profe, un estudiante de octavo, dice, yo nunca he barrido. Digo, ¿y usted nunca ha barrido? Y me dice, no. Dice, en la casa, dice, la que hace el oficio es mi mamá. Dice, y Dios guarde uno pasar, dice, cuando ha hecho el oficio. Como hemos hablado en otras ocasiones, eso es dar pie también a lo que es el machismo, ¿verdad? Yo siento que tal vez la señora ahí está fallando un poquito
el no permitir, digamos, que el hijo de agarre una escoba, ¿verdad? O que le ayude ahí en los quehaceres de la casa. Luego, bueno, interpersonales, a veces, digamos, hay personas que son muy buenas aconsejando, de mediadores frente a algún problema, este, de lo que son musicales, ¿verdad? Personas que tocan muy bien un instrumento, y tal vez, digamos, pues uno no tiene esa facilidad. em, Luego de ahí, bueno, lo que son escritores, personas, digamos, de autoayuda, entre otros, ¿verdad? Son tipos ahí como de inteligencia que se pueden palpar más allá, digamos, de una clase o más allá del entorno en el que estamos. Dice, inteligencia práctica es la capacidad de resolver problemas concretos de la vida diaria, a menudo sin instrucciones explícitas. Se apoya en el conocimiento tácito, aquello que se aprende por la experiencia y rara vez se enseña de forma directa. Se observa, por ejemplo, en oficios y tareas domésticas, donde la experiencia acumulada permite anticipar problemas y evitarlos. No sustituye al conocimiento académico, pero lo complementa de forma indispensable en la vida adulta. Conocimiento tácito es el saber que se quiere haciendo, no leyendo. Por eso es difícil de explicar con palabras, aunque se explique con soltura. Bueno, digamos ahí lo que es de las facilidades, digamos, en ese caso, que puede tener, digamos, una persona para aprender, digamos, como para aprender algo. A veces, digamos, es en el núcleo familiar se van comprendiendo, ahí, por ejemplo, un muchacho aquí de la zona, norte de Cartago. De ahí el papá, dueño ahí de una finca, vacas, ¿verdad? Lechería y todo el asunto. El muchacho sabe qué raza es un animal, qué raza es otro, cuál es bueno para leche, cuál no, ¿verdad? Todo eso, digamos, lo aprendió acerca del papá, aunque él recalca que él no le gustaría seguir con eso, sino que él, bueno, tenía otros intereses. Pero de muchas veces pues uno lo aprende, ciertas conductas o digamos ciertas inteligencias por medio ahí de la familia. Dice, inteligencia adaptativa es la capacidad de ajustar el propio comportamiento ante entornos nuevos, cambiantes o inciertos. Implica observar el contexto, identificar qué cambió y modificar la respuesta habitual en consecuencia. Resulta especialmente valiosa en momentos de transición, un nuevo trabajo, un cambio de ciudad o una crisis inesperada. Las personas con alta inteligencia adaptativa toleran mejor la incertidumbre porque confían en su capacidad de reajustar el rumbo. Ejemplo, adaptar la forma de estudiar cuando cambia el tipo de examen es una muestra sencilla de inteligencia adaptativa. Este, sí, digamos lo que son cambios de ruta o de idiomas, reinvención laboral, gestiones de crisis personales, eh, por ejemplo, em, bueno, lo que son, digamos, en ese caso, tratar como de presentar los cambios, plataformas, ¿verdad? La forma, digamos, de hacer un trabajo, de hacer un examen,
este, ver, digamos, qué es lo que le da como más resultado en ese caso a esa persona. Entonces, por ejemplo, ahora que ustedes, ya y bueno, ya van terminando ese cuatrimestre conmigo, ya ustedes, digamos, en el primer trabajo, ya vieron cómo fue que se revisó, a qué se le dio como más, importancia. Podría ser, digamos, ahí también ver como que en qué puntos fueron los que perdí. Yo lo que digo cuando se empieza un cuatrimestre es tratar en la medida mayor posible de que la persona sepa que digamos que cada trabajo, pues tratar en ese caso como de superarlo, aunque sea un poquito. No digamos bajarlo, sino como tratar, digamos, en ese caso como de subirlo. Ok. Dice especialización cognitiva. Dice, ocurre cuando una persona desarrolla un conocimiento profundo en un área específica a costa de otras. Tiene ventajas evidentes, mayor eficacia y rapidez para resolver problemas dentro de esa área. También tiene un costo quien se especializa en exceso. Puede tener dificultades para resolver problemas fuera de su campo habitual. Por eso conviene equilibrar la especialización con una mirada flexible ante situaciones nuevas. En síntesis, especializarse da profundidad, pero un exceso de especialización puede reducir la flexibilidad mental. Bueno, digamos lo que es el lenguaje, la forma de tratar, los que tienen hijos o digamos hermanos, los padres, ¿verdad? Madres, hermanas, sobrinos, sobrinas, pensar en cómo es que se les habla a ellos. Si uno les habla en forma negativa o si les habla en forma positiva. Si uno los insta a seguir adelante o más bien uno los está como pisoteando y a uno mismo, ¿verdad? También algo, digamos, muy, muy bueno, digamos, en ese caso, que la persona esté al frente de un espejo y que la persona trate como de hablarse a sí misma y decir todo lo bueno, digamos, en ese caso que tiene, o tratar como de conversar, con uno mismo y ver las soluciones a los problemas que uno tiene o que se van presentando. Dice que, bueno, la teoría de la mente, lo que estamos hablando, si uno, digamos, por dentro dice, uy, yo sí que soy tonto, yo no sirvo, uy, ¿verdad? Completamente uno se está retroalimentando con algo negativo. Luego dice, en la parte social, a veces también se dice que uno tiene que tratar como de andar con personas positivas, alegres, pero qué pereza debe ser que uno vaya a trabajar a alguna parte y que digamos uno, de que uno vaya con la persona y que la persona, uy, qué pereza, uy, es que a mí yo odio ir a ese trabajo, a mí no me gusta, este, esos chiquillos no aprenden nada, ¿verdad? Cosas así. Los padres de familia, de completamente, aunque uno no quiera, pero uno va recibiendo todas esas, mensajes negativos que al fin y al cabo pues no tienen nada que ver con alguna superación positiva. Luego de ahí dice, bueno, el reconocimiento de uno mismo, saber qué es capaz uno, en qué parte, digamos, uno como que le cuesta un poquito más, ¿verdad? Podría ser también lo que es la autoconciencia y reciprocidad.
dice que lo que es la confianza, intercambios sociales, lo que es, digamos, tratar como, digamos, siempre como de recalcar eso, que uno sí puede, ¿verdad? Que sí se puede salir adelante. Dice, fijeza funcional es la tendencia a ver un objeto, una herramienta o un procedimiento únicamente en su función habitual. Esta fijeza dificulta encontrar soluciones creativas cuando la solución obvia no está disponible. Aparece con frecuencia en personas con mucha experiencia en un solo método que les cuesta abandonar aunque deje de ser útil. Superarla requiere preguntarse deliberadamente de qué otra forma podría usarse esto o resolverse esto. Un ejemplo clásico, usar una moneda como destornillador improvisado rompe la fijeza funcional, se le da un uso distinto al habitual. Por ejemplo, ahí digamos podría ser mm, lo que digamos la parte de psicología entraría ahí para que la persona logre darle como otras funciones a aquel, digamos, elemento. Este, bueno, lo que son, digamos, en ese caso, pisapapeles, el destornillador perdido, este, lo que es, bueno, digamos ahí el parabrisas cuando vamos conduciendo, ¿verdad? Y que se empaña, una caja de cartón, ahí digamos entre otros. Mm, a ver, ok, jóvenes, entonces, no sé, digamos, si ustedes pueden decirme que a elementos que por la fijeza funcional que los tenemos solamente como para hacer un trabajo, puede funcionar, digamos, en diferentes funciones o diferentes trabajos. No sé si se les viene a la mente algo, como por ejemplo, digamos, la moneda, que la moneda, dice que es cuando nosotros, digamos, decíamos que la moneda es solamente para comprar, digamos, para ir, digamos, a como para pagar y todo el asunto. Pero sin embargo, a veces hay personas que al no tener un desatornillador, pues agarran una moneda ahí como desatornillador. No sé si se les viene a la mente algún otro elemento, una escoba, no sé, si recuerdan, si se les viene a la mente algún ejemplo. Por ejemplo, digamos una escoba. De la fijeza funcional es que la utilizamos para barrer. Sin embargo, bueno, la escoba se le han dado varias funciones, aparte de la de barrer, qué sé yo, para lo que es limpiar telas de araña, este, a veces se le amarra un trapo también y se utiliza como para limpiar, digamos, exteriores o lugares, digamos, como muy altos. Eh, de ahí la han utilizado también hasta para el caballito de palo, ¿verdad? Para bailar. También, digamos, bueno, le quitan o el palo o con la misma escoba para reventar una piñata, ¿verdad? Esos son como las diferentes funciones que se le puede dar, digamos, en ese caso
a un elemento, ¿verdad? Este, de ahí a veces son como creativos, ¿verdad? Lo que son los automóviles, los carros, ¿verdad? Para, para diferentes funciones se podrían, digamos, en ese caso utilizar, como estábamos hablando hace un rato, en lo que es, digamos, la educación, que por ejemplo, digamos, viene y antes, digamos, un borrador de pizarra, pues también lo utilizaban o la regla para atemorizar a los estudiantes. Venían y le daban un reglazo, ¿verdad? A la mesa o en el peor de los casos al mismo estudiante. O de, bueno, mi mamá me contaba que lo que es el borrador, de ahí se lo lanzaban en diferentes ocasiones a ella cuando no estaba prestando atención. La maestra desde la pizarra, pues le lanzaba, digamos, ahí el borrador. Ok, no sé, Yuriana, si vas si va a participar con algo. Sí, profe, la roca como martillo se puede usar. Exacto, sí. Vean Así bien pobre, ustedes. Ah, así bien pobre. sí, exactamente. Aunque a veces son rocas muertas, ¿verdad? Y se partían, donde uno le daba ahí al clavo, ¿verdad? En ese caso. Pero sí, o digamos las rocas también las pueden utilizar para sostener una puerta. ¿Verdad? Bueno, ahora en estilos y todo eso venden un montón de aparatillos, pero antes yo me acuerdo que uno llegaba y tenían una piedra bien lavadita, bien bonita, incluso las señoras más, digamos, más creativas, hasta las pintaban y todo el asunto, y las tenían, ahí, digamos, sosteniendo, digamos, en ese caso la puerta. No sé si se les viene a la mente algún otro elemento. Ese que dio Yuriana, sí, muy bueno, lo de la piedra. Este, pero en sí, digamos, de eso trata lo que es la fijeza funcional. A veces, digamos, vieras que también les piden ejemplos en los trabajos o así, de fijeza funcional. Entonces, de eso trata precisamente, de un elemento que fue elaborado para cierta tarea y que uno de forma creativa pues le da, digamos, otras funciones, ¿verdad? Salirse como de esa fijeza funcional. Ok, dice, ¿cómo superar la fijeza funcional? Dice, cuestionar la primera solución que viene a la mente, en lugar de aplicarla de inmediato. Buscar analogías con problemas distintos que ya se hayan resuelto antes. Pedir la opinión de otra persona, ya que quien no conoce el método habitual suele ver alternativas con más facilidad. Practicar conscientemente el hábito de preguntar de qué otra manera ante cualquier tarea repetitiva. Algunas ideas claves. La creatividad práctica muchas veces consiste en romper a propósito el uso esperado de las cosas. Que dice que bueno, lo que es cajas de fósforos, que muchas veces se utilizan también como para manualidades. Ah, bueno, ahí tal vez podría entrar lo que es el reciclaje, ¿verdad? También, que ahora, ¿verdad? Que se hacen lo que son blogs ahí, todo el asunto, ¿verdad? Con material de reciclaje, o digamos tapas de botellas que la gente hace unas maravillas, ¿verdad? O las botellas, digamos, cuando ya nos hemos tomado, digamos, ahí el fresco, muchas señoras las hacen de lo que es para
una maceta, ¿verdad? Reutilizar, ¿verdad? En ese caso y darle otras funciones. Eh, Muchas veces, bueno, la compañera ahora decía acerca de lo que es la piedra, pero dice que también hay gente que ha agarrado el zapato como un martillo, ¿verdad? O cuando están, digamos, enojadas con el novio, con el esposo y pelean, de muchas veces se quitan el zapato, ¿verdad? Y le dan de taconazos ahí, a la persona. Dice que, bueno, un clic. Dice que puede utilizarse también como para colgar un objeto ligero, un limpiador de ranuras estrechas, un puente, digamos en ese caso, improvisado en un círculo eléctrico sencillo, lo que digamos técnicas de desapego o simplificación. eh, Ahí podría ser también, digamos, lo que es una lluvia de ideas, que por ejemplo uno le pregunta a varias personas acerca de un problema ahí que se esté dando y qué soluciones y ver uno o ir uno armando, digamos, como la solución. Dice que aplicar las metodologías, sustituir, adaptar, modificar, este, de eliminar, ¿verdad? Digamos ahí también. Dice, la inteligencia en la vida cotidiana. Los conceptos revisados, aprendizaje, flexibilidad, tipos de inteligencia, fijeza funcional, convergen en una idea central. La inteligencia se demuestra en la acción, en cómo se enfrenta un problema real, no solo en cómo se responde una prueba. Esta mirada amplía el valor de saberes que no siempre se reconocen en el ámbito escolar, como los oficios y la experiencia práctica. Prepara además el paso hacia la siguiente sección. La inteligencia individual no basta para resolver los grandes retos de convivencia. Hace falta, hace falta cooperación. Eh, Puente. De pensar bien la forma individual, se pasa a la pregunta, ¿cómo logramos pensar y actuar juntos como sociedad? Entonces, bien, dice, inteligencia humana y emocional, resolver problemas rápidamente, este, presentar, digamos, en ese caso, empatía, ¿verdad? También lo que, digamos, la orientación, leer un plano o un mapa para llegar a una dirección nueva, control de impulsos. Dice que detenerse a pensar antes de responder con enojo a una crítica, ¿verdad? O responder, digamos, de forma inteligente. Dice, la inteligencia artificial en el día a día. Dice que, bueno, lo que es la navegación, recomendaciones, em, a veces, digamos, sugerencias en series o de música, asistentes de voz, corrección, digamos, en ese caso de texto. Lamentablemente, nosotros en este mundo, digamos, que nos ha tocado vivir, se nos presenta, digamos, también el caso de que ya no nos gusta como pensar, sino que todo se lo dejamos a lo que es, se supone, la inteligencia artificial. Recordemos que esta puede ser una herramienta, pero que no creamos o digamos dependamos directamente solo de la inteligencia artificial. Vea que, por ejemplo, ahí ya la inteligencia artificial nos dice qué series ver,
qué música escuchar, incluso hasta también, digamos, se nos presentaba que nos decían ahí bueno, que habían acusado ahí, digamos, a lo que era la inteligencia artificial y todo el asunto porque un muchacho se había suicidado. Ella, digamos, no es como una persona o superior, digamos, a la mente humana. No es que, digamos, de ahí ella fue dándole al muchacho ideas, 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 hasta que el muchacho, digamos, viene y se suicida. Entonces vean ustedes que puede haber para algo positivo, como puede ser, digamos, también en este caso para algo negativo, ¿verdad? Este, eh, ahí, digamos, bueno, lo que es en la navegación, tener, digamos, ese cuidado, donde se va a buscar información, sobre todo como para trabajos, por ejemplo, el Rincón del Vago, ¿verdad? O digamos, lo que es, bueno, Google Académico, muy bueno, pero, por ejemplo, digamos, otros sitios, digamos, de navegación son lugares donde toda la gente sube información. Entonces, tal vez no toda la información que está ahí sea, digamos, correcta o sea verdadera. Ok, vamos a ver. Dice, ejercicios de reflexión individual. Este, bueno, lo que digamos, eh, analizar cuando hemos tenido alguna inteligencia práctica, sin usar tal vez los conocimientos escolares. Este, ahí digamos lo que es la fijeza funcional. Bueno, ya eso, ahora digamos, estuvimos hablando un poquito acerca de eso y de elementos, digamos, que pueden variar. Luego, ¿en qué momento ha tenido que adaptar su forma de actuar ante un cambio inesperado? Ahí digamos, bueno, no sé, digamos, en el caso de ustedes, si tienen alguna experiencia ahí, de alguna persona que haya tenido que adaptarse a un cambio, tal vez digamos que no esperaba. No sé si a ustedes se les viene a la mente algún ejemplo. Los animales cuando pasan de dueño, quizás. Sí, exactamente. Bueno, ahí podría ser sí la de los animalitos, o podría ser, digamos, también uno mismo, ¿verdad? Cuando tal vez por una u otra razón tiene que cambiarse de casa o de pueblo, ¿verdad? O también una adaptación podría ser cuando uno se casa o se junta, ¿verdad? Este, que de ahí tal vez las costumbres que tenía uno con los papás, ¿verdad? Y tal vez, digamos, encontrarse con algo nuevo, digamos, ahí con la pareja. Este, no sé, digamos, qué otras situaciones se les viene a la mente. Sí, la de los animales, digamos, muy bueno. Sobre todo los gatitos, a veces cuesta mucho que Cambio se de colegio, puedan. quizás. Ah, Cambio de colegio. podría ser, sí, también. Cambio de colegio, este, o digamos, si uno empieza también digamos, si uno tiene compañeros de otros países, ¿verdad? El trato hacia ellos, este, sus intereses, hasta sus formas de comidas, ¿verdad? Todos estos cambios ahí que se podrían presentar. Por ejemplo, yo les comentaba a ustedes en otra ocasión de un muchacho que estuvo viviendo un año en Holanda, que Holanda es un país completamente diferente a Costa Rica, muy liberal. La gente a las 2 de la tarde ya todo el mundo anda libre ahí, porque allá, digamos, esto del trabajo es más o menos como de 8 a 2 de la tarde o de 7 a 1 de la tarde.
y ya, digamos, salen y ya la gente anda libre. En el caso, digamos, de Estados Unidos, es que ellos tienen dos o tres trabajos, pero, ¿verdad? Entonces ellos de todo el día se pasan trabajando, pero allá en Holanda es la gente como más relajada, como más libre. Y lo que era la parte, digamos, de la marihuana, que allá es, si hay autorización, era muy común pues ver todo este montón de ventas ahí y que tal vez digamos algo muy diferente a lo que uno está acostumbrado a vivir aquí en Costa Rica. No sé si se les viene a la mente alguna otra situación. Bueno, ahí digamos lo que son los cambios, lo que es la adaptación, lo que es lo nuevo, ¿verdad? De eso trata, digamos, precisamente esta parte. Vamos a ver la otra pregunta. Este, bueno, lo que ya ustedes saben que la otra semana muy probablemente todo va a tratar es acerca de lo que es la inteligencia, ¿verdad? Este, los cambios, la fijeza funcional, ¿verdad? Cómo aplicar, digamos, en ese caso la inteligencia, sobre todo ante problemáticas ahí que se puedan dar. Bien, en síntesis de esta sección A, dice repensar la inteligencia. La inteligencia va más allá de un número. Incluye aprender, organizar recursos y ser flexible. Dice que la inteligencia práctica y la adaptativa se manifiestan en la vida diaria, no solo en un aula, ¿verdad? Muchas veces tenemos que estar, digamos, al tanto de todos estos cambios, ¿verdad? Que luego dice, la especialización aporta profundidad, pero puede generar fijeza funcional. Superar la fijeza funcional es una destreza que se puede entrenar de forma consciente. Ahora digamos que se estaba hablando, digamos, de esto, de que uno pues tiene, ¿verdad? Que estar siempre abierto, digamos, a lo que son los cambios. Por ejemplo, ahora en educación, a nosotros se supone que nos prohíben ante un problema, digamos, de golpes o así, que uno se meta. Se supone que hay que hablar al 911, ¿verdad? Para que llegue o digamos ahí a la delegación distrital, para que lleguen, digamos, a tratar, digamos, dicho problema. Pero imagínense ustedes que una persona cuando llega y se calienta, ajá, que dice uno, o que se enoja, de ahí la persona no piensa. Entonces, bueno, en el caso de una profesora de informática, al frente del aula, dos muchachas tuvieron un problema. Obviamente siempre alguna de las dos va ganando, ¿verdad? Y entonces la que iba ganando, la agarró a la otra, la agarró del cuello y la pegaba contra el suelo. ¿Cómo no nos vamos a meter, verdad? Digamos, en ese caso. Yo siento que de ahí es donde sale un poquito todo eso de de la fijeza funcional. Si uno, digamos, llega y dice, ah, no, como a mí nada más me dicen que hay que llamar a la delegación, que hay que llamar al 911, yo cumplo con eso. Pero imagínense que si uno no se mete, de ahí puede haber incluso hasta pueden matar a una persona. Entonces, digamos, yo siento que de ahí también es como la toma de esas decisiones frente a problemas ahí
que se presentan. Este, no sé, digamos, ustedes si se les viene a la mente algún otro ejemplo, digamos ahí, aunque sí es peligroso, porque un profesor de mate se metió en un problema con dos muchachos de décimo y de undécimo, y a este muchacho, de ahí al profesor le pegaron, de ahí estaban tan calientes, ¿verdad? Donde el profesor se metió y empezaron a darle al profe, ¿verdad? También. Pero de ahí, yo siento que son como situaciones en las que uno rápido tiene que actuar o, o hacerse uno de la vista gorda y actuar como manda las autoridades o actuar, digamos, de forma diferente. Daniela, ¿cuál sería su participación? Bueno, relacionado con la parte académica, yo tuve un profesor que fue parte de un colegio de estos, igual de zonas calientes, zonas rojas. Entonces él trabajaba con chicos que se consideraban población vulnerable. Y él comentaba que él muchas veces tuvo que llamar a la policía porque detectaron sustancias ilícitas y un montón de cosas más. Y él decía, es que el protocolo dice que yo tengo que pedirle a alguno de ustedes que son como pares similares a la edad de sus compañeros que los separen, porque si yo me meto es un broncón. Por lo mismo que Dios acaba de contar, si el profesor le empiezan a pegar y él se defiende, pues aún peor porque duplica tamaño y fuerza. Claro, sí, vean sí que importante, digamos, la participación de Daniela. Sí, bueno, y eso, digamos así, como en educación, pero digamos, de ahí uno ha sido testigo de varios problemas, ¿verdad? Por ejemplo, yo les comentaba a ustedes en otra ocasión también que yo había ido a la feria y resulta que un señor de la nada empieza a pegarle a la esposa. Y de ahí es una situación muy difícil porque uno dice, pucha, ¿cómo es posible que se vaya, digamos, el hombre así a pegarle a la mujer? Bueno, no es ni en la casa ni fuera de la casa. Entonces a veces son como que uno tiene que tomar decisiones rápidas, ¿verdad? Antes de que vaya a suceder, digamos, algo peor. Yuriana, ¿iba a participar usted? Sí, es que yo vengo de un colegio que se reparten golpes como pan. Pero si ese protocolo va a ser aprobado, ahí se van a matar. Sí, exactamente. De hecho, nosotros vacilábamos mucho porque un diputado había dicho en una ocasión que poner lo que son estos como placitas de ring en los colegios para que los estudiantes pues lograran como bajar esas presiones, digamos, que traían. Imagínense ustedes, nosotros con un ring de boxeo ahí en las escuelas y colegios, jamás, ¿verdad? Pero sí. Sí siento yo que son situaciones en las que uno muchas veces se ve involucrado aunque uno no quiera, ¿verdad? O por ejemplo un vecino que esté botando basura, este, por ejemplo una situación ahí que se daba que había una señora que era muy amante de los animales, pero resulta que la comida que le sobraba venía y se la echaba en la entrada de la casa del vecino. Entonces, imagínense ustedes, a veces también uno como que no analiza los problemas que uno puede tener con respecto, digamos, a, a- a los iguales, ¿verdad? Que tal vez uno es algo que no le gustaría que le hagan a uno, pero la persona, digamos, llega y se lo hace al otro, ¿verdad? Entonces, no importa si la señora quería darle de comer a los animalitos callejeros, pero que viva, porque llegaba y se lo echaba al vecino.
todo al frente ahí, fideos, arroz, frijoles, todo lo que les sobraba, y llegaban los animales, digamos, allá a comer. A veces uno también tiene que ponerse una mano en el corazón y decir uno, bueno, sí, por un lado estoy haciendo bien, pero por otro lado también no estoy haciendo lo correcto. Ok. Dice la sección B, ficciones necesarias para la solidaridad. Dice la solidaridad como reto de convivencia. Pensar bien de forma individual no garantiza que un grupo grande de personas coopere entre sí. La solidaridad a gran escala entre desconocidos, no solo entre familiares o vecinos, es un logro social que necesita explicación. Esta sección explora cómo el lenguaje y ciertas construcciones compartidas hacen posible esa cooperación. Se les llama ficciones necesarias, no porque sean falsas en sentido negativo, sino porque son acuerdos colectivos que no existen en la naturaleza. Idea clave. Una ficción social es una idea compartida, como la nación o el dinero que funciona porque un grupo cree en ella conjuntamente. Ok. Este, bueno, algunos ejemplos ahí de lo que es la solidaridad como reto de convivencia podría ser, digamos, limpieza, vecinal, en los espacios públicos, ¿verdad? No sé si han visto ustedes ahí ejemplos en Europa, bueno, en otros países, países desarrollados, de que dejan alguna basura, este, eh, al propio y resulta que la persona, pasan y pasan y nadie la junta y cuando la junta a alguien, entonces se le da un premio, ¿verdad? A veces, digamos, eso nos pasa a nosotros, que llegamos y vemos basura y como no es con nosotros, pues no hacemos por dónde, digamos, quitarla. Dice el apoyo a mayores, a ayudar a vecinos con compras, trámites, ¿verdad? Vueltas o así, podría ser. Dice que lo que es redes de apoyo local, dice lo que son alimentos, colectas, ¿verdad? En los barrios. Podría ser, digamos, ahí tutorías. Muchas veces, digamos, bueno, antes eso era muy común en adecuación, que uno nombraba un tutor, sin embargo, ahora es prohibido porque se cree que eso es también infringir los derechos del tutor, que tal vez un chiquillo era de 90 a 100, excelente, entonces uno le empujaba, digamos, a un estudiante con significativa o algún estudiante que le costara, digamos, mucho. Ya eso, digamos, ahora es prohibido, excepto que la persona lo quiera hacer, ¿verdad? Por gusto. Lo que es, digamos, la integración, sobre todo, digamos, a, a ciudadanos vulnerables, qué sé yo, adultos mayores. Si una persona vive como muy solito, muy solita en una casa y que tal vez uno va a tener una actividad o algo, pues tratar, digamos, en ese caso de involucrarlo, no digamos de sacarlo. Lo que es, digamos, el trabajo en equipo, pero que todos, ¿verdad? Sean parte de dicho trabajo. Nada de que van a trabajar dos y los otros dos lo que hacen es nada más guindarse del trabajo de los demás. Este, ahí podría ser, bueno, hacer algún voluntariado, lo que son participaciones cívicas, apoyos emocionales, ¿verdad? Entre otros. Lamentablemente vivimos
en un mundo, ¿verdad? Valga la redundancia, en que todo lo que queremos nosotros es digamos, qué sé yo, uno le dice a un estudiante, tiene que hacer tal trabajo, ¿cuántos puntos vale? ¿Verdad? Eso es lo primero, digamos, que preguntan. O a veces, digamos, padres de familia le dicen al hijo, láveme el carro. Y el hijo, bueno, ¿cuánto echa, papá? ¿O cuánto me vas a pagar? Lamentablemente, o nosotros los estamos formando así, o es, digamos, o la misma sociedad, eso, digamos, de participar en comités de ayuda social, bueno, digamos, sin volver a ver a nadie, qué sé yo, digamos, ser parte de un comité de una iglesia o digamos de la Junta de Desarrollo, entre otros. A veces nos esquineamos o decimos, digamos, que no, o si queremos pertenecer a un grupo ahí de bien social o nos llaman, decimos que no porque no tenemos tiempo. Pero digamos ya tal vez si nos hablaran de que nos van a pagar o algo, pues podría ser que tal vez uno, digamos, en ese caso sí acepte. Ok. Este dice, el problema de cooperar a gran escala. Dice, los seres humanos cooperan de forma natural en grupos pequeños, basados en el conocimiento mutuo y la confianza directa. El reto surge cuando la cooperación debe extenderse a miles o millones de personas que nunca se conocerán entre sí. Para lograrlo, las sociedades recurren a símbolos, normas o instituciones compartidas que sustituyen el conocimiento personal. Estas construcciones permiten que extraños confíen unos en otros lo suficiente como para cooperar. En síntesis, la cooperación entre desconocidos requiere algo más que buena voluntad, requiere símbolos e instituciones compartidas, ¿verdad? Entonces, digamos ahí, lo que son las preocupaciones de lo que es el cambio climático, reducción de emisiones, lo que digamos los gases. Ahora, bueno, ha habido una gran crítica con esto de las bolsas en los supermercados, porque muchos dicen, ay, sí, qué bueno, qué dicha que ya están quitando las bolsas plásticas y todo, pero hilando muy delgado, obviamente, digamos, todas estas, grandes empresas, pues obviamente, digamos, al aplicar esto en los establecimientos, pues se están ahorrando un montón de plata, ¿verdad? También, con lo que son, digamos, hasta cierto punto se dice que esto inició, fue como para un ahorro, digamos, en lo que eran gastos de materiales en las empresas grandes. Pero, pues al fin y al cabo, lo que, digamos, a lo que se concluye con esto es algo, digamos, muy bueno, porque sabemos que el plástico, pues, dura muchos años ahí para desintegrarse. Y muchas personas, pues, utilizan ahí las bolsas de forma inadecuada. Pero también a veces uno, pues, piensa también de forma maliciosa el por qué, digamos, estas personas o estos dueños de estas grandes empresas también, digamos, están precisamente, digamos, aplicando esto. Este, pero sí, y de hecho más bien a mí me pasa que a veces va uno al supermercado y se le olvida a uno llevar bolsas. O digamos, hay que comprar ahí de las que ellos tienen o traerse todo ahí, ¿verdad? En los brazos. Pero siento yo que sí es algo, digamos, muy bueno, viéndolo desde el punto de vista para el ambiente, ¿verdad? Y para mejorar, digamos, todo este desastre de lo que son los desechos y la basura.
Dice, comunidades imaginadas. Se llama así a grupos humanos cuyos miembros se sienten parte de un mismo colectivo sin conocerse personalmente. La nación es el ejemplo más citado. Millones de personas comparten un sentido de pertenencia sin haberse encontrado jamás. Esa sensación de comunidad se construye y se sostiene mediante símbolos, relatos históricos y un idioma en común. Comprenderla ayuda a explicar por qué las personas pueden sentir solidaridad hacia desconocidos que consideran parte de su grupo. Ejemplo, sentir orgullo por un logro deportivo nacional alcanzado por personas que nunca conoceremos, expresa es un ejemplo, digamos, también como de este fenómeno. Ok. Este, ahí digamos, bueno, lo que es la ciudadanía, digamos, de un país que nos representa, digamos, como costarricenses, podría ser, aunque se dice que nosotros no somos como muy patrióticos, ¿verdad? Comparados con otros países, por ejemplo, México, Argentina, ¿verdad? Países, digamos, de Europa que sí sienten los colores de su bandera, pero nosotros, lamentablemente a veces, pues sí fallamos un poquito en esto. Em, Qué sé yo, digamos un mexicano pone en el himno de México y él donde esté, se respeta, se pone de pie y lo canta, ¿verdad? O por lo menos está ahí calladito. Nosotros, lamentablemente a veces como que nos falta un poco ese espíritu ciudadano, ¿verdad? Hacia lo que representa Costa Rica. Este, Dice que los lectores también de un mismo periódico podría ser. Ahí, digamos, eh, inmigrantes de un mismo país que viven en distintas partes del mundo, pero se conectan cultural y emocionalmente con su patria de origen, comunidades digitales globales, internet, redes sociales, fanáticos de una saga, algún videojuego, una serie, ¿verdad? Digamos, ahí entre otros. Dice cambiar el lenguaje porque las palabras importan. Bueno, lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Que si uno a un niño desde pequeño, uno le inculca valores, pues él va, digamos, a crecer así. Pero si uno, digamos, desde pequeño le dice que no servís para nada, sos la vergüenza de la familia, este, mm, qué sé yo, mejor no me ayudes, o digamos si lo mandan a hacer un oficio y atrás viene la mamá otra vez barriendo, limpiando, todo esto son situaciones en las que tal vez puede desmejorar lo que es, digamos, la parte humana, social, ¿verdad? Digamos, en ese caso del infante. Dice, la nación como ficción compartida. Dice que una nación existe mientras suficientes personas actúen como si existiera. Deja de sostenerse si esa creencia se pierde, ¿verdad? Muchas veces, bueno, en Europa ya lo han estado haciendo como países como sin fronteras, ¿verdad? Ustedes se van a Europa y de ahí, en varios países ahí pueden pasar de un lado a otro sin ningún problema. No tanto como aquí en América, ¿verdad? Que muchas veces se ponen como trabas. Eh, Dinero como ficción compartida. Aceptar una transferencia digital sin ver el dinero físico es un acto diario de confianza en esta ficción compartida. Un billete no tiene valor por el papel en que está impreso, sino por la confianza colectiva en que será adaptado por los demás, ¿verdad? Sí, de hecho, digamos, a veces a uno le dan un billete de muy alto valor de otro país
y tal vez uno no tiene conciencia, digamos, de su valor debido a que no es algo como propio, digamos, de aquí del entorno y de aquí, digamos, en ese caso de Costa Rica. Ok. No sé, digamos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, ¿verdad? Como para ir finalizando. Ahí, yo voy a estar, digamos, al tanto la otra semana. Bueno, gracias a Dios ustedes no son como muy preguntones. Me acuerdo yo cuando estaba estudiando en la UNED que llegaba uno a las tutorías y decían dudas y si nadie llevaba una duda, entonces el profesor, bueno, se pueden retirar. Bueno, ya ahora no permiten hacer eso. Ahora sí, digamos, uno tiene que ir en ese caso preparado. Pero antes, digamos, era como muy así. Daniela, ¿cuál es su pregunta? Más que pregunta era aporte de que usted conversaba de que ahora se confía mucho en el valor imaginario que se tiene en el dinero, y eso se veía muy reflejado antes en que, bueno, el movimiento se llamaba mercantilismo, que es cuando los países almacenaban una cantidad gigante de oro como su respaldo de este es el valor de mi país. Entonces, me parece muy irónico cómo ha cambiado el tener oro, que sí era un metal con valor porque cuesta mucho encontrarlo, eh, que pasó a ser ahora un algodón de colorcitos con dibujitos que vale X cantidad de dinero. Ujú. Sí, correcto. O por ejemplo, digamos, em, uno se pone a pensar, digamos, en los abuelos desaparecidos, ¿verdad? Que uno dice, si este abuelito mío, si esta abuelita mía resucitara, se encontraría un mundo completamente diferente, ¿verdad? Tanto así que ahora casi nadie maneja plata, digamos, efectivo, de casi todo es por simpe, ¿verdad? O bien, tarjetas, dinero plástico, ¿verdad? Que llaman. Antes tal vez, digamos, era inusual y tal vez hasta la gente hasta guardaba la plata, como decían, debajo del colchón y todo el asunto, ¿verdad? Grandes cambios, digamos, se han presentado actualmente. Ahí entonces esperen al lunes, ¿verdad? Al resultado del tercer trabajo, de la tercera tarea. Y el lunes abre ya, digamos, la última 2 semanas se dan los resultados y ya ahí saben quiénes aprobaron en ese caso la materia, el curso y quiénes no. Entonces, de mi parte, más bien agradecerles que hayan estado compartiendo conmigo estas 4 sesiones y les deseo la mejor de las suertes. Bendiciones. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Que pase linda noche. Bueno, hasta luego, Jordi. Bueno.